En este momento tenemos al doctor Flavio Arosemena, docente de la Maestría de Derecho de Empresa de la UES. Trabajó en el Departamento de Derechos de Autor del diario estadounidense Washington Post y como especialista legal internacional en la firma de abogados norteamericana Winston & Strawn en Nueva York, participando en casos de propiedad intelectual, arbitrajes y asesoría en negocios. También ha sido subdirector regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI en la ciudad de Guayaquil y director nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI en la ciudad de Quito. Actualmente es árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es autor de la obra Derecho de Autor para Autores y Empresarios, publicada por el IEPI en el año 2011. Hoy nos trae el tema Diferencias entre licencias y franquicias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Superintendencia y la Universidad por la invitación, saludarlos a todos, a todas las autoridades presentes también, las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que están presentes, de la Superintendencia, por supuesto, y de la universidad. Vamos a tratar un tema que considero fundamental para todo empresario que esté interesado en una franquicia, sea en pagar por una, es decir, adquirir una franquicia de alguien más, o convertir su negocio, franquiciar su negocio, ¿no? Y ese tema es el de las licencias. ¿Qué es esto de las licencias, ¿no? Entonces, ciertas premisas fundamentales, que seguramente la mayoría las conoce, pero que es importante subrayarlas. En primer lugar, no hay una verdadera franquicia sin propiedad intelectual exitosa. Me ha pasado varias veces en consultas que un empresario me dice, bueno, quiero hacer un negocio y lo quiero franquiciar. Y lo primero que le pregunto es, ¿pero el negocio ya existe? ¿El negocio tiene ya un éxito en el mercado? No, es recién lo voy a montar, pero quiero franquiciarlo. Normalmente, el orden debería ser tener el negocio exitoso para que la persona, el franquiciado potencial, desee pagar por esa franquicia. Entonces, el momento oportuno es primero, luego de tener la propiedad intelectual ya exitosa en el mercado. Ya vamos a ver a qué nomás nos referimos con propiedad intelectual, ya lo han visto también en otras charlas, pero es importante dejarlo claro. Entonces, no hay una verdadera franquicia sin propiedad intelectual exitosa. Número 2. Es la propiedad intelectual exitosa, en relación a lo anterior, es la propiedad intelectual exitosa la que justifica para el franquiciado asumir el riesgo de invertir en la franquicia. Si yo voy a pagar al dueño de una franquicia miles de dólares por el derecho de franquicia y luego le voy a pagar una regalía de mis ganancias y luego voy a asumir la responsabilidad de abrir un cierto número de locales o de completar un cierto número de metas financieras, objetivos financieros, voy a hacer todo eso porque voy a recibir a cambio propiedad intelectual que ya ha demostrado que es exitosa. No algo que recién se acaba de crear y que es una aventura, sino ya algo que existe en el mercado y que su éxito se ha corroborado. Eso es lo que justifica el pago, eso es lo que justifica asumir el riesgo, ¿no? En relación a lo importante de una propiedad intelectual exitosa, repito, para que haya verdadera franquicia. No sé si alcanzan, creo que están un poquito pequeñas las letras. Les traje ejemplos de franquicias muy exitosas a nivel mundial para destacar cómo en cada una de ellas la propiedad intelectual tiene un rol fundamental. A ver, 7-Eleven, seguramente todos conocen 7-Eleven, ¿no? Es una franquicia de distribución de productos varios, muy exitosa en el mundo. La tienen ahí, el costo de la franquicia de 7-Eleven, solamente del derecho de franquicia, ¿no? Si alguien quiere abrir un 7-Eleven, en este caso en Ecuador o en otro lugar, está en el rango de los $37,000 hasta 2 millones, ¿no? Dependiendo de las circunstancias del lugar donde se va a aperturar el negocio. 7-Eleven, ¿qué nomás tendrá 7-Eleven de propiedad intelectual? Bueno, en primer lugar la marca, evidentemente, ¿no? Si no estuviera protegida la marca 7-Eleven y cualquiera podría copiarla, no tendría sentido que yo pague por una franquicia de 7-Eleven, ¿correcto?
En segundo lugar, tendrá procesos internos, know-how de cómo manejar ese negocio, de cómo convertir a la tienda 7-Eleven en exitosa, una experiencia recogida de muchos años. Eso también es propiedad intelectual. Si no existiera eso, yo pudiera acceder a esa información libremente, ¿para qué voy a pagar por una franquicia? Tenemos otro ejemplo, bueno, Pizza Hut. Pizza Hut, evidentemente la marca, en el caso de Pizza Hut el costo es entre $297,000 y $2 millones, solamente por el derecho de franquicia. Pizza Hut, ¿qué tiene de propiedad intelectual? La marca, obviamente, y además que tendrá la forma, toda la tecnología y la información confidencial en relación a las pizzas. Seguramente tienen patentes, seguramente tienen cocinas especiales para que la pizza sea preparada de esa manera, tienen recetas, tienen procesos para atender al cliente, tienen una serie de know-how, todo eso es propiedad intelectual. Si no tuviera Pizza Hut esa propiedad intelectual, repito, ¿para qué voy a pagarle a Pizza Hut para poner un local? Simplemente copio la marca, accedo a la información que puedan tener ellos de recetas y tecnología y lo hago yo sin pagarles. Entonces, repito, lo que justifica asumir el riesgo como franquiciado es justamente que haya propiedad intelectual exitosa. Y un ejemplo más, para mencionar una franquicia muy exitosa aquí, entiendo que es la número 1 en cuanto a franquicias de comida, KFC. KFC, el costo del derecho, solo el derecho, ¿no? Esto es pago para tener el derecho de poner la franquicia acá, $1 millón a $3 millones es el costo de la franquicia de KFC. Repito, hasta hace muy poco, y creo que se mantiene la franquicia número 1 en Ecuador de comida. ¿Qué tiene KFC de propiedad intelectual? Tiene la marca, tiene la famosa receta del Coronel Sanders, ¿no? Que supongo que existe, no creo que sea solo marketing. Tiene también procesos internos, tecnología, etc. Entonces, de nuevo, es esa propiedad intelectual exitosa la que justifica el pago y asumir el riesgo en el caso de la franquicia, ¿no? Aplastar 3 veces, creo. Segunda premisa fundamental, que es importante tenerla todos claro. No hay una verdadera franquicia, tampoco, sin autorización de uso comercial de propiedad intelectual. Si yo firmo un contrato de franquicia y en ninguna parte del contrato se me autoriza a mí a usar la marca Pizza Hut, o usar la marca KFC, o usar la marca Yogur Persa, o usar la marca El Capi, o usar la marca de Prati, si yo no estoy autorizado a usar la propiedad intelectual, empezando con la marca, no hay un verdadero contrato de franquicia. Porque, repito, la esencia del contrato, lo que justifica el yo querer pagar por una franquicia es la propiedad intelectual. Segunda premisa fundamental. Si no fuera necesaria una autorización, el franquiciado podría acceder a la propiedad intelectual del franquiciante sin necesidad de autorización o pago. Perdería todo el sentido, la causa del contrato de franquicia, ¿no? Si no hubiera la propiedad intelectual de por medio y además si no fuera exitosa. Ahora, ¿mediante qué figura jurídica se autoriza el uso de esta propiedad intelectual? ¿Cómo se lo autoriza? ¿De qué forma? ¿En qué documento? Esa figura se llama contrato de licencia de uso, que es lo que vamos a analizar en esta breve charla, ¿no? Mediante los contratos de licencia de uso. ¿De uso de qué? De propiedad intelectual, que es algo, como ya hemos empezado a mencionar, muy abundante, ¿no? El contrato de licencia de uso, entonces, es aquel en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual, conservando la titularidad sobre ese derecho, autoriza a otra persona la utilización de la propiedad intelectual, generalmente a cambio de un precio o una retribución. Entonces, si ustedes son dueños de un negocio, un negocio exitoso, es decir, tienen propiedad intelectual exitosa, es decir, tienen una marca exitosa, tienen fórmulas exitosas, recetas, procesos exitosos, etc., y quieren poner una franquicia, eso no significa que ustedes van a desprenderse de toda esta propiedad intelectual. Van a seguir siendo dueños de la propiedad intelectual. Simplemente van a licenciar su uso, van a autorizar que otra persona la use a cambio de un pago, del franchise fee y de las regalías. Ese es en esencia el negocio en un contrato de franquicia. Yo te entrego mi propiedad intelectual exitosa, mi marca, mi eslogan, mis recetas, etcétera, tecnología, etcétera, y tú me entregas a mí dinero. Y tú asumes el riesgo, porque tú conoces mejor el mercado de tu ciudad, etcétera.
Pero yo, como empresario, dueño de la franquicia, seguiré siempre dueño de la propiedad intelectual. Lo único que hago, repito, es autorizar su uso. ¿Y cómo lo hago? A través de esto que se conoce como contrato de licencia de uso. Digamos. ¿Cuáles son los elementos de este contrato de licencia de uso? Bueno, primero, obviamente el licenciante, la persona que concede la licencia de uso, la persona que autoriza el uso de la propiedad intelectual, que vendría a ser el equivalente al franquiciante, ¿no? La persona que concede la franquicia. Porque es esa misma persona, natural o jurídica, normalmente es jurídica, una compañía, la que es dueña de la propiedad intelectual y en consecuencia la que puede autorizar su uso. Entonces el licenciante, que por lo general es el franquiciante. Y tenemos al licenciatario, que es la persona o personas que quedan autorizadas para el uso de la propiedad intelectual objeto del contrato de licencia, normalmente el franquiciado. Entonces, de nuevo, tenemos al franquiciante, dueño de la propiedad intelectual, que licencia, autoriza el uso de esa propiedad intelectual al franquiciado, que se lo denomina licenciatario en el contrato de licencia. Ahora, ¿sobre qué tipo de propiedad intelectual puede celebrarse un contrato de licencia de uso? O dicho de otra manera, ¿qué tipo de propiedad intelectual puede ser franquiciada? Muchísimas. Vamos a ver los ejemplos más comunes, pero estos no son todos los que existen, ¿no? Las marcas, creo que todos las tenemos muy presentes, están en el diario vivir de cada uno, cada vez hay más, son un identificador fundamental en el comercio para que el consumidor sepa a quién le pertenece ese producto, qué calidad puede presumir de ese producto. Si no existieran las marcas, yo no podría hacer esa presunción, no podría decir, bueno, Dasani ha sacado un nuevo tipo de agua, yo he tomado Dasani durante muchos años, esta también es Dasani, estoy seguro que no me voy a enfermar. Esa presunción de calidad se la puede hacer gracias a que existen las marcas, ¿no? Los lemas comerciales, es increíble el poder que tienen hoy los lemas comerciales. Hay un ejercicio que me gusta hacer, no lo vamos a hacer ahora, pero me gusta hacerlo en las clases, y es que empiezo a mencionar un lema comercial y le pido a los alumnos que el primero que sepa de qué lema estoy hablando, lo termine. Y es impresionante cómo a veces no llego ni a terminar la primera palabra, porque lo escribo en una pizarra, ¿no? No llego ni siquiera a terminar de escribir la primera palabra y ya saben de qué marca estoy hablando. Entonces, les pongo un ejemplo. Estoy un poquito de gripe. Si se va, viene. ¿Cuánto se demorarán? No sé, menos de un segundo. De todo a menor precio. Un segundo. Esas dos son ecuatorianas. Aquí de este país. Miren el poder que tienen para que en su mente ustedes de inmediato piensen no solamente en un servicio, sino en una marca. Ese es el poder impresionante que tienen los eslogans, ¿no? Y tal vez el que es el más famoso del mundo, yo diría, o uno de los más famosos, para todo lo demás existe Mastercard. Miren cómo inmediatamente piensan en una marca. Ese es un eslogan que revitalizó esa marca de una forma increíble, ¿no? Debe tener un valor impresionantemente alto el eslogan de Mastercard. Entonces los eslogans, los lemas comerciales son muy importantes, hoy más que nunca. Hoy que tenemos redes sociales y tantas formas de comunicación. Y en una franquicia, casi siempre, por no decir siempre, debe haber un eslogan, ¿no? Debe haber un lema comercial. No sé si alguien me puede traer un vasito de agua. Alguien que me pueda ayudar de los organizadores. Por favor. No pastilla. No, muchas gracias. Con el agüita estoy bien. Ah, ya, muchas gracias, caballero. Gracias, mentol. Estoy con gripe, pero no podía dejar de venir. Lemas comerciales o eslogans, ¿no? Nombres comerciales, otro tipo de propiedad intelectual. Muchas gracias. Nombres comerciales, el nombre del negocio como tal, ¿no? El negocio como tal que tiene la franquicia, ese nombre del negocio, independientemente de la marca de servicios de productos. Muchas gracias. Independientemente de la marca de productos o servicios que puedan existir,
ese nombre del negocio también es propiedad intelectual. Les pongo un ejemplo, McDonald's. McDonald's tiene el nombre comercial McDonald's, que es el nombre del negocio, las marcas derivadas de ese nombre comercial, Big Mac, ¿no? McFlurry, Cuarto de Libra, etc. Y tienen también la marca de servicios McDonald's. Entonces, uno suele encontrar las tres cosas en una franquicia, ¿no? El lema comercial, el nombre comercial y la marca. Y obviamente que también es común encontrar marcas principales y marcas derivadas. Nuevamente el ejemplo de McDonald's. No tienen McDonald's que es la principal, pero luego tienen una serie de marcas que no dicen McDonald's en ninguna parte, pero que derivan de ella, de esta marca paraguas, ¿no? Como las que mencioné. Información no divulgada. ¿Qué franquicia no tiene información interna del negocio de valor? Que es parte de lo que se entrega cuando uno compra la franquicia. Bases de datos, procesos internos, cómo atender al cliente, cómo hacer una venta. Repito, estamos hablando de propiedad intelectual ya exitosa. En consecuencia, estamos hablando de mucho conocimiento interno, confidencial, que se va a entregar al franquiciado como parte de la franquicia. Bueno, eso también es propiedad intelectual. Invenciones, tecnología. Hay muchas franquicias que tienen detrás tecnología, sea una tecnología especial para transportar material con seguridad, por ejemplo, o para cocinar algún producto de forma más eficiente. O para que el envase que tiene el producto se mantenga a una mejor temperatura. Hay una serie de información, de inventos que pueden también estar patentados y ser propiedad intelectual. Y por supuesto el mundo inmenso de las obras, del derecho de autor. Todo el mundo de la publicidad, el marketing, todas esas campañas publicitarias, esos diseños, esas obras audiovisuales, comerciales de televisión, de internet, para YouTube, etc. Todo eso es propiedad intelectual también. Está protegido por el derecho de autor. Entonces, como ven, es un mundo que encontramos en las franquicias de propiedad intelectual. Un mundo de propiedad intelectual en todas las franquicias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el régimen de licencias en el Ecuador? ¿Qué dicen nuestras normas hoy en el Ecuador sobre los contratos de licencia en esta materia? Tenemos la ley de propiedad intelectual, próximamente a ser reemplazada por el Código de Ingenios, pero que obviamente va a mantener la columna vertebral, ¿no? de lo que es la propiedad intelectual. Dice el 281, ahí lo tienen en la pantalla, las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial, que es el área de la propiedad intelectual que protege marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, secretos empresariales, etc. Y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiera sido solicitada. Y aquí viene la parte clave, para que la tengan muy presente si están dentro de un negocio de franquicia o piensan hacerlo. Tales actos, es decir, el contrato de licencia, surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. ¿En dónde? En el IEPI, hoy en el IEPI, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción, el hecho de que ese contrato de licencia no se inscriba, de esa marca, de ese eslogan, etc., no invalida el acto o contrato. Es decir, entre el franquiciante y el franquiciado, o el licenciante y el licenciatario, el contrato tiene valor desde que es firmado. Ya hay obligaciones entre los dos, obligaciones que cumplir, etc. Pero para oponerlo a un tercero, como por ejemplo para poder reclamarle a otra persona que esté usando la propiedad intelectual sin permiso, en el caso del franquiciado, el que recibe la licencia, tiene que estar inscrito en el IEPI. Y repito, para poder oponer a terceros el contrato, tiene que estar inscrito en el IEPI, para yo poder reclamarle a un tercero, como franquiciado, y decirle, oye, tú no puedes usar esa propiedad intelectual, aquí está mi contrato de franquicia, mi licencia de uso, te voy a demandar. Tiene que estar inscrito. Pero no tiene que estar inscrito hoy en Ecuador para que tenga valor entre las partes, el contrato. Repito, basta con que esté firmado, por escrito y firmado. Pero ya vamos a ver una interesante novedad en este respecto, ¿no? El artículo 162 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, de la que somos parte, que es una norma supranacional, es decir, está por encima de cualquier ley local salvo la Constitución del Ecuador, cualquier tipo de ley,
incluyendo el eventual Código Ingenios, ¿no? Esta es una norma que estará por encima del Código Ingenios, por lo menos mientras seamos parte de la comunidad andina, que esperemos que sea mucho tiempo más. El artículo 162 dice algo similar a lo que dice la ley de propiedad intelectual. El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la Oficina Nacional Competente, hoy el IEPI, toda licencia de uso de marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efecto frente a terceros. Que está implícito claramente ahí, que sí surta efecto entre las partes, ¿no? Entre el licenciante y el licenciatario. Entonces nuestra ley y la norma andina supranacional hoy establecen que el contrato de licencia tiene valor entre las partes, entre el franquiciante y el franquiciado, el licenciante y el licenciatario, con la sola firma del contrato. Y que la inscripción en el IEPI es solo para efectos de oponibilidad a terceros, para poder ese contrato decirle a terceros que lo tienen que respetar. Pero entre las partes ya tiene valor aún sin inscripción. Entonces, ¿cuál es la...? En consecuencia, de acuerdo a las normas vigentes antes citadas, ¿cómo se perfecciona? Para los que no son abogados, perfeccionar significa cuando un contrato genera las obligaciones para las partes. Eso significa que un contrato se perfecciona. Hay contratos que requieren de una solemnidad adicional para perfeccionarse. No basta con firmar un documento por escrito. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un terreno o una casa, ese contrato tiene que estar por escritura pública. Si no está por escritura pública, no está perfeccionado y no hay obligaciones entre las partes. Entonces, si yo firmo un contrato privado, es decir, no ante un notario, no por escritura pública, para vender mi casa, no tiene ningún valor, porque no cumplió la solemnidad de escritura pública. Hay otros contratos que no tienen esa exigencia, que basta simplemente que estén por escrito, la única solemnidad es que estén por escrito y firmados, como por ejemplo el contrato de franquicia. El contrato de franquicia basta con que esté por escrito y firmado. Eso es la única exigencia, ya tiene valor legal. Pero en relación a la licencia, que es lo que estamos analizando ahorita, vamos a ver que puede haber un cambio en el Ecuador desde el momento en que entra en vigencia el Código Ingenios. Entonces, ¿cómo se perfeccionan hoy, al día de hoy, las obligaciones en un contrato de licencia de uso de propiedad intelectual? ¿Cómo se convierte ese contrato en un contrato que genera obligaciones para las dos partes? Ya lo dije, desde el contrato escrito, desde que se firma un contrato escrito, ¿no? Eso es todo. La inscripción, en este caso en el IEPI, es solo para efectos de oponibilidad a terceros. Les decía, por ejemplo, para que el franquiciado pueda demandar a un competidor que use la propiedad intelectual de la franquicia sin autorización, pero no para que tenga valor, no para poder yo exigirle al franquiciante que cumpla con el contrato, por ejemplo, que me entregue la tecnología que me tiene que entregar, que me entregue los manuales que me tiene que entregar, que me dé la asistencia técnica que me tiene que dar. Eso lo puedo exigir desde que se firme el contrato. Y a su vez el franquiciante, desde que se firma el contrato, puede exigirme a mí que le pague lo que le tengo que pagar, que le pague las regalías, que cumpla con las metas financieras, que cumpla con abrir los locales que estoy obligado a abrir, etc., ¿no? Entonces el contrato de licencia de uso puede estar dentro del contrato de franquicia, no puede estar dentro del contrato de franquicia debe haber una cláusula que diga licencia de uso de propiedad intelectual. Perfectamente legal. Y en muchos casos es así. O puede ser un anexo del contrato de franquicia. Puede ser un documento independiente que se firme como un anexo del contrato de franquicia. Esto es lo más recomendable si les interesa mantener confidencial todos los demás términos del contrato de franquicia. Porque la licencia la van a tener que inscribir. Entonces, si la dejan dentro del contrato de franquicia, cuando inscriban la licencia, van a tener que inscribir todo el contrato de franquicia. Y a veces, en el contrato de franquicia hay información confidencial o información que uno no desea que sea pública, que cualquiera pueda ir a un registro público, en este caso al IEPI, pedir una copia certificada y ver qué dice el contrato de franquicia. Entonces, es perfectamente legal si firman el contrato de licencia como un anexo del contrato de franquicia, no como parte integrante o no contenido, mejor dicho, en el contrato de franquicia. ¿Okay? Ahora, esta es la parte que quería destacar porque es algo que está ocurriendo en este momento y vale la pena analizarlo.
El proyecto de Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, que lo conocemos como Código Ingenios, que repito es el que va a reemplazar a la Ley de Propiedad Intelectual, expresa lo siguiente en su artículo 95. Esto es un proyecto, está hoy en la Asamblea, está discutiendo en la Asamblea. Dice lo siguiente en el artículo 95. Toda transferencia, autorización de uso o licencia sobre cualquier derecho de propiedad intelectual o solicitud de trámite deberá inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, el IEPI hoy. Dichos negocios jurídicos se perfeccionarán y surtirán efectos a partir de su inscripción. Repito, se perfeccionarán, ya saben ustedes lo que es perfeccionar, y surtirán efectos a partir de su inscripción. Si esto entra en vigencia, quiere decir que si firman un contrato de franquicia, y ese contrato de franquicia tiene, porque obviamente tiene que tener, una autorización de uso de propiedad intelectual, ¿no? De la marca de la franquicia que voy a usar, del eslogan, de la información interna, etc. Si esa autorización de uso, ese contrato de licencia, que puede estar dentro, contenido del contrato de franquicia o como un anexo del contrato de franquicia, no está inscrito en el IEPI, no tiene ningún valor, ninguno, cero, no vale. ¿Ok? No le pueden reclamar nada al franquiciante, el franquiciante no le puede reclamar nada al franquiciado, y lo cual pues generaría, creo yo, un nivel de incertidumbre importante. Ya vamos a las preguntas ahora y ahí contestamos cualquier inquietud, que es lo que me pidieron que siga ese formato. Entonces esto es fundamental, ¿no? ¿Es un problema gravísimo? No me parece, porque simplemente hay que preocuparse de inscribir el contrato de licencia en el IEPI, porque sin eso no es válido el contrato. Pero si se va a aprobar este artículo, que es un poco tal vez atípico, no es lo usual, ¿no? Normalmente estos contratos tienen valor desde que se firman, esto no es algo muy común. Tal vez la intención es darle un poco más de transparencia al contrato, por el hecho de necesitar inscribirse, pero como digo, igual había que inscribirlo para que sea oponible a terceros. Entonces es bastante discutible la lógica detrás de este artículo, pero lo grave no es eso, porque si fuera solamente eso diría, bueno, no pasa nada, hay que inscribirlo en el IEPI, simplemente habrá que difundir que hay que inscribirlo en el IEPI, ¿no? Y asegurarse de que se lo inscriba tan pronto se firme el contrato de franquicia y el de licencia, sea que esté adentro o como un anexo. Pero el problema grave no es ese. El problema grave es que este artículo estaría en contradicción de lo que vimos hace un minuto, de la decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece que la falta de inscripción lo único que ocasiona es que pierda efectos del contrato frente a terceros. Creo que se le acabó la pila esto de aquí. Ahí está. Repito, si el artículo 95 del Código de Ingenios es aprobado como lo acaban de leer, estaría en contradicción de la 486, que es una norma que está encima del Código de Ingenios, es una norma supranacional, está solo por debajo de la Constitución. Entonces se va a generar una incertidumbre jurídica, y eso sí es grave. Porque entonces unos dirán, bueno, pero entonces no aplica el Código de Ingenios porque es una norma de jerarquía inferior, y entonces tengo que respetar a lo que dice la 486 y realmente el contrato vale entre las partes aunque no esté inscrito. Otros dirán no, obviamente que no, tienes que aplicar el Código de Ingenios, es un código orgánico y mientras un juez no diga que es inconstitucional ese artículo o algo similar hay que respetarlo y se va a crear un ambiente de incertidumbre jurídica. Entonces yo no sé si los legisladores ya analizaron este posible conflicto, si no lo han hecho sería importante que lo hagan. Yo estoy tratando de que me reciban en comisión en la Asamblea para hablar del código, que tiene muchas cosas buenas, pero hay ciertas cositas como esta que hay que tal vez revisarlas un poquito más. Me parece a mí que no es conveniente ni necesario lo que dice el artículo 95 del código. Me parece que basta con lo que tenemos hoy. Repito, el contrato vale entre las dos partes desde que se firma y solamente es necesario inscribirlo en el IEPI para que sea oponible a terceros. Entonces es una sugerencia que me permito realizar a las autoridades y como digo, voy a tratar de ir a la Asamblea a comentar este y otros temas del código que hay que tratar de puntualizar. Más que nada porque tenemos una norma andina de rango supranacional, como digo, solo debajo de la Constitución,
que puede entrar en conflicto y va a ser un problema. No queremos que el Código de Ingenios esté en conflicto con ninguna norma superior y creo que nadie quiere que nos salgamos de la comunidad andina, entonces hay que tratar de, o la mayoría no queremos salirnos de la comunidad andina y entonces hay que tratar de armonizar, ¿no? Para concluir y dar paso a las preguntas, en definitiva, la propiedad intelectual es una parte sustancial del contrato de franquicia, sea que esté contenido en el contrato o sea que sea uno de sus anexos, mediante el contrato de licencia, ¿no? Y el contrato de licencia de uso es indispensable para que el franquiciado pueda utilizar la propiedad intelectual por la que está pagando. Muchas gracias.